con nosotros a esta hora. Bienvenidos a su consultorio solidario, el espacio en el cual procuramos en la medida de lo posible resolver las inquietudes que se presentan al sector solidario y mantenerlos actualizados sobre temas que son de coyuntura, de importancia, recordarles compromisos, nuevas disposiciones que son expedidas, etcétera. Bueno, saben entonces que pueden ir formulando sus consultas por el chat. Sin embargo, antes de iniciar con las respuestas a esas preguntas, quisiera comentarles algunas cosas que es importante recordar. Ya salió el pago de la primera contribución, de pago de la primera cuota de contribución. Esa resolución inclusive es interesante porque nos señala el monto a partir del cual inicia el segundo nivel de supervisión y hasta dónde llega el tercero. Recuerden que las entidades que tienen menos de 300 salarios mínimos de activos están exonerados del pago de esa cuota de contribución, pero ya ahí está la fecha para empezar a pagarla. Inicia la renovación del registro único empresarial y social. Eso es lo que antes llamábamos la matrícula mercantil, la Cámara de Comercio. Es bueno pues que no se dejen coger de la tarde, aunque el tema tiene plazo creo que hasta el mes de marzo. También ya deben estar ustedes en este momento con todo el tema de convocatoria a asambleas y pues muy próximamente, esta misma semana, se vencen los reportes para el mes de enero de las entidades que reportan mensuales, es decir, del primer nivel de supervisión. Vamos a hablar ahorita de otras cositas relacionadas con los excedentes, pero recuerden que cada mes estamos, o cada semana más bien, estamos hablando de un indicador financiero. Este es un indicador financiero que me parece a mí de la mayor importancia y es la forma en que se apalancan los activos de largo plazo. Los activos de largo plazo se apalancan con recursos de largo plazo. Es decir, si uno invierte en propiedad, planta y equipo, invierte en otra sociedad como, no sé, La Equidad, o en alguna agremiación, Analfe, Confecop, o crea su propia subsidiaria o su SAS, o inclusive si se le siniestra cartera que está en CDIE o intangibles, ni la propiedad, planta y equipo, los activos materiales, propiedades de inversión, ni los intangibles, ni la cartera mayor o igual a C, ni esas inversiones de patrimonio le generan ni liquidez ni le generan ingresos. Por ende, deberían ser financiados con fuentes que no le saquen liquidez ni le generen costos. Es decir, es pésima idea, por ejemplo, invertir en propiedad, planta y equipo con un crédito bancario o crear una inversión endeudado con crédito bancario y legalmente está prohibido destinar ahorros de los asociados para financiar ese tipo de destinos y mucho menos pues está bien que los ahorros de los asociados terminen invertidos en esto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los activos a largo plazo son superiores al valor del patrimonio sin aportes y descontado el 80% de los excedentes, alguien más está financiando eso. Podría ser parte de los fondos sociales, pero igual los fondos sociales son pasivos de corto plazo que hay que entregar. Entonces, yo tengo en cuenta que los aportes no se pueden considerar tampoco una fuente de financiación a largo plazo sin costo, a pesar de que otros puedan pensar lo contrario, porque los asociados esperan que al menos sus aportes sean revalorizados o que se generen excedentes con los cuales les den beneficios, auxilios, actividades que compensen esa potencial pérdida de poder adquisitivo sobre sus aportes si es que no se revalorizan y entonces aceptan unas por otras. Pero para poder lograr eso se requiere que inclusive los aportes de los asociados sean invertidos en activos productivos. De lo contrario, vamos a tener problemas de riesgo de liquidez y de riesgo de mercado. Entonces, si sumamos y ponemos en el numerador la cuenta 17, la cuenta 19, la cuenta 1226 y esas otras cuentas que se me olvida el número, pero de inversiones en asociadas, subsidiarias, ahí están los activos y sumamos la cartera que está calificada en mayor o igual a C. Ahí tenemos los activos de largo plazo que no generan ni liquidez ni ingresos. Dividámoslo sobre el patrimonio, pero al patrimonio restémosle la 31, o sea, los aportes. Sin embargo, si tiene aportes amortizados, que es la cuenta 31, creo que es la 311010, que son aportes readquiridos, esa se puede volver a sumar. Y de los excedentes, pues tomemos solo el 20%. Es decir, que vamos a tener todo lo que son reservas, fondos patrimoniales,
aportes amortizados y el 20% de los excedentes. Ese es el capital de largo plazo que va abajo. Así que si hago la división me debe dar menos de 1. Si me da 100, significa por cada 100 pesos de fuentes propias de largo plazo sin costo, tengo 100 pesos invertidos en activos de largo plazo que no generan ingreso, o sea que está equilibrado. Debería dar 1 o más de 1. Cuando da menos de 1, significa, bueno, al contrario, qué pena, debería dar menos de 1. Cuando da más de 1, por ejemplo, si 150, significa que por cada 100 pesos de fuentes a largo plazo, usted tiene 150 pesos invertidos en activos de largo plazo que no le generan liquidez, que no le generan rendimientos y allí ese indicador está mal. O sea que ese indicador que hay allí debe dar menos de 1. Cuando le dé más de 1 debe preocuparse o preguntarse, ¿será qué pasó con la propiedad, planta y equipo, los intangibles? ¿Será que compré un software? ¿Será que compré una nueva sede? Invertí en propiedad, planta y equipo, pero no con recursos propios patrimoniales, sino apalancado en una obligación financiera o cuentas por pagar o depósitos, o sea, con plata de alguien que tengo que devolver en el corto plazo o al que le tengo que pagar intereses, estoy financiando o intangibles que no generan retorno y se convierten en gasto. O propiedad, planta y equipo que pues en algunos casos será productiva, en otros casos tal vez no. Si es una cooperativa industrial o agroindustrial, a lo mejor eso sea productivo. Pero si es una cooperativa de ahorro y créditos o un fondo de empleados, pues esa propiedad, planta y equipo no es productiva y menos si es una sede social. Entonces, eso se financiaría con activos con recursos de largo plazo. Ahora, si tengo inversiones en una SAS que creé, pues eso debería ser con patrimonio de la entidad, no con aportes de los asociados, ahorros, obligaciones. Entonces, también habría que ver qué está pasando con las inversiones. Si supera, recuerde, 1% o el indicador tiende a crecer al 1 o al 100% y tiende a acercarse a que por cada 100 pesos de fuentes de largo plazo patrimoniales, sin tener en cuenta los aportes, tengo, por decir algo, 300, esto al dar esto nos daría 3 o 300%. ¿Qué será que está pasando? Puede ser que se está disparando la cartera improductiva, la que está calificada mayor o igual a C. La cartera que está mayor o igual a C es incierto cuándo nos va a entrar la plata y no nos va a generar un peso. Entonces es mala idea que recursos que tienen costo de oportunidad como los aportes, la inflación o obligaciones financieras estén convirtiéndose en activos totalmente improductivos. O puede ser que se han incrementado las pérdidas a un punto tal en el cual se está comiendo el patrimonio, esas reservas y fondos, o se están disminuyendo los fondos patrimoniales por algún motivo. Entonces, ese es un indicador importante a tener en cuenta dentro de la medición de los riesgos, del riesgo de liquidez, riesgo de solvencia o de crédito y riesgo de mercado. Bueno, dicho esto, como se acercan las asambleas, es muy importante tener presente varias cosas respecto a los excedentes. Lo invito a las cooperativas pues a que hagan sus consultas con sus asesores tributarios y a que tomen decisiones informadas las mejores posibles. A que consulten este documento. Es un concepto, una respuesta a una consulta que alguien le hizo a la DIAN de una cooperativa diciendo si estos 65 millones de pesos de aquí, que esto estaba en el anterior texto de la circular básica contable, son la base para pagar el impuesto de renta a la que se le debe aplicar el 20% de que trata el artículo 19 raya 4 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles esos 65 millones? Supongamos una cooperativa se gana 100 millones. Lo primero que debe hacer es sacar el excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros, concepto que aún hoy es muy confuso para muchas entidades. Eso está en el artículo 10 de la ley 79. En ninguna parte habla de que los ingresos no operacionales no se reparten. No, habla de excedentes en operaciones con terceros. Y si son excedentes de operaciones es porque son operacionales, o sea que son de la cuenta 41. Esos casos se dan, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de caficultores o agropecuarias, pero las de caficultores pueden ser un buen ejemplo, que le vende a asociados agroinsumos y fertilizantes, pero también le vende a terceras personas.
y le compra café a asociados, pero también le compra café a particulares. Así que desarrolla su objeto social de compra y venta de café y compraventa de agroinsumos y fertilizantes, tanto con asociados como con terceros. Así que esa entidad tiene la obligación de establecer del excedente qué proporción podría haber sido obtenida con tercero y restarlo, no distribuírselo. En ese caso, pues estamos suponiendo que un 20% de los excedentes fueron obtenidos con terceros, entonces no se los puede distribuir porque sería violar ese artículo 10. También si hay pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de enjugar, pues sería necesario aplicar esos 5 millones, supongamos, hipotéticos de esas pérdidas. Y posiblemente en su momento lo que se perdieron fue 15, sino que había reservas por 10 y se consumieron esas reservas para recuperar esas pérdidas. Pues ahora que hay excedentes, lo primero que se debe hacer es reponer las pérdidas. Entonces, mire, sacando la parte con terceros, enjugando las pérdidas pendientes y reponiendo la reserva al nivel que tenía antes de ser utilizado, nos queda solo 65 millones de pesos. Así que si sobre esto pagamos el 20% de impuesto de renta, coincide exactamente con el valor, por ejemplo, que llevamos al fondo de educación. Y así la gran mayoría de cooperativas lo que hace es que cuando llega la hora de pagar el impuesto de renta, el movimiento es bancos directamente contra el fondo de educación y no se registra ningún gasto de impuesto de renta. Esa es otra discusión que hay respecto a si el impuesto de renta debe quedar reconocido a diciembre 31 de cada año y cómo se haría. Eso es un tema contable en el que ni siquiera la Superintendencia de Economía Solidaria se ha pronunciado sobre cuál es la orientación y bien pudiera ser un tema necesario de que estudie el asunto con los gremios y siente una posición o expida un concepto acerca de cuál es el tratamiento contable que debe dársele al impuesto de renta. Ahora, el tratamiento fiscal es un poco complicado porque la Supersolidaria no es autoridad tributaria y por ende no se mete en esos temas con la DIAN porque ese no es su tema. Y ahí es donde viene esto. La respuesta a esa pregunta fue la siguiente por parte de la DIAN. El documento está aquí por si lo necesitan. No sé si John se los irá a compartir. Usted sabe que aquí ya después todo el tema de material y videos ya les toca es negociar con John. Pero igual ahí está el concepto pues para buscarlo. Y dice así la respuesta, la parte que más nos interesa. Las cooperativas tributan sus beneficios netos a la tarifa del 20% sin que la ley, es decir, el artículo 19 raya 4 ni el decreto 2150 del 2017, haya hecho diferenciación entre la fuente de la cual proviene el beneficio. Por tal motivo, el total del excedente del ejercicio no se puede escindir en excedentes de operaciones con terceros y excedentes de operaciones con afiliados a la cooperativa. En tal sentido, la tarifa del 20% se aplicará sobre el total de beneficios netos o excedentes, sin importar si fueron fruto de operaciones o servicios prestados a terceros o al personal afiliado. Entonces, lo primero, y me había desviado un poquito, recuerden que es lunes, estamos apenas conectando el cerebro. Eh, si usted vende un edificio que es propiedad de la entidad y estaba en 1.000 millones y lo vendió en 5.000, se ganó 4.000. Esos 4.000 son objeto de distribución de excedentes. Además va a pagar impuesto de renta. ¿Por qué? Eso no es el resultado de una operación relacionada con terceros en desarrollo del objeto social. Es la venta de un bien que fue adquirido con el patrimonio de la cooperativa y por ende esa ganancia es perfectamente distribuible. Una indemnización, cualquier ingreso no operacional es distribuible para que no confundan. Ingreso no operacional con excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros, que por supuesto implica ingresos operacionales, de los cuales se restan los costos, los gastos y los ingresos administrativos y de ventas y gastos de ventas operacionales y se tiene un excedente operacional con asociados y con terceros. Entonces ahí tenemos desde el año 2016 un merecumbe que armaron y que yo no sé cuándo lo iremos a poder clarificar para beneficio del sector solidario. Por un lado, la ley 79 sigue estando ahí, hay que darle cumplimiento. Y dice, no se me distribuye el excedente obtenido en operaciones con terceros, artículo 10 de la ley 79. Y por otro lado llega la DIAN y le dice, me importa un comino si fue con asociados o fue con terceros. El artículo 19 raya 4 dice que me paga el 20% sobre todo. Entonces, si usted procura darle gusto a los dos, hay algo que no le va a cuadrar. En el ejercicio que estábamos viendo en este,
Si usted paga sobre los 100, tendría que pagar 20 millones de impuesto de renta, pero lo que llevó al fondo de educación apenas es 13. Así que hay una diferencia en contra de 7 millones. Aún si se tomara el fondo de educación y el fondo de solidaridad, 16 millones, 19 millones y medio, le quedarían faltando 500 mil pesos que tendría que llevarlos al gasto porque no le alcanza a cubrir los fondos de educación y solidaridad. Eso podría llegar a ocurrirle a muchas entidades, especialmente a las cooperativas de caficultores, cooperativas agropecuarias, pero no es el único caso. Que el valor del impuesto de renta liquidado sobre el excedente del ejercicio, incluido el excedente obtenido con terceros, es muy superior a la parte que va a llevar finalmente a educación y solidaridad una vez aplique todo lo que está en la normatividad cooperativa. O sea que hay una total desarmonía entre las instrucciones, digamos, y la ley cooperativa. Hay una gran incertidumbre sobre cómo se contabiliza eso y hay un gran problema sobre cuál es la base sobre la que se paga. Inclusive en la contabilización, pues hay entidades, revisores fiscales que con razón señalan que si nos vamos estrictamente al tema de las NIF, el impuesto debería quedar reconocido al 31 de diciembre, pero eso es muy complicado porque uno dice, ¿cómo lo dejo reconocido en el pasivo? La 27 contra un gasto, impuesto de renta, y luego cuando haga la distribución, entonces sobre qué base la hago. Bueno, y suponiendo que resolviera ese tema, luego la voy a pagar, entonces la pago de bancos contra la 27, que es el impuesto ya causado, entonces me quedan sin ejecutar los fondos sociales que dice que el impuesto será tomado del Fondo de Educación y Solidaridad. Mejor dicho, ese artículo 19 raya 4, a la DIAN eso si usted lo tomó del Fondo de Educación y del Fondo de Solidaridad, eso a la DIAN lo tiene sin cuidado. A la DIAN lo que le importa es, si usted dio 100 millones de excedentes y eso fue lo que mostró su balance y su estado de resultados, me paga sobre eso, independientemente si fue con asociados, si fue con terceros. Eh, y pues en esos aspectos, la Confederación de Cooperativas en su momento presentó sus reparos, sus demandas, los fallos no fueron favorables a las pretensiones de quienes demandaron, o sea que quedó ratificada esta posición por parte de la DIAN. La Confederación se mantiene en recomendar a las entidades que sigan pagando sus excedentes como en el pasado, y ahí a la mala iremos viendo cuál de las dos posiciones es la que triunfa. Si seguimos haciéndolo como está aquí y como recomienda la Confederación de Cooperativas que se haga, o si empezamos a hacerlo así, pagando el 20% sobre el total de los excedentes con asociados y con terceros. Esta es una posición mucho más segura desde el punto de vista tributario, mucho más inconveniente, por supuesto, para las cooperativas que tienen esa situación. Esta posición es la que hemos tenido desde siempre, pero genera riesgos tributarios y sobre la base de las controversias que a futuro se generen, veremos, insisto, cuál de las dos se presenta. Entonces, solo los invito a que estudien el tema, lo revisen con sus tributaristas y lo canalicen a través de las agremiaciones a ver si algún día entre la DIAN, los gremios y la Supersolidaria tenemos claridad de qué se hace con el excedente de las cooperativas, que eso se ha vuelto el santo grial, eso no se sabe, eso hay 20.000 interpretaciones. En el caso de los fondos de empleados es importante que tengan presente que ya llevamos 12 años alimentando el FODES. Ahora, ¿qué se va a hacer con ese FODES? Pues por ahí alguien me compartió una respuesta de una consulta que hizo a la Superintendencia de Economía Solidaria sobre el FODES, que recuerden es el 10% de los excedentes. Y en la respuesta por parte de la Supersolidaria, pues salieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que cuando habla del 10% dice que esa ley no se ocupa de definir si es un fondo patrimonial o pasivo. Entonces, la primera cosa que esta respuesta a este requerimiento nos deja claro, o a esta consulta nos deja claro, es que los fondos de empleados podrían, en principio, aplicando la autonomía, autogobierno y autodeterminación por asamblea, determinar si el FODES va a ser patrimonial o si va a ser pasivo. Pues a pesar de que el emprendimiento es algo tan bonito, si usted me pregunta a mí, yo voto por patrimonial. Yo creo que los fondos de empleados requieren fortalecerse patrimonialmente para disminuir la dependencia que tienen
de aportes y ahorros de los asociados y tener una mayor capacidad, mayor músculo financiero, por ejemplo, para hacer créditos de vivienda a largo plazo. Sé que hay muchos fondos de empleados que han decidido con esos FODES crear sociedades anónimas simplificadas, tampoco es malo, pues digo yo. Sobre eso va a salir una reglamentación este año por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria sobre la creación de empresas a partir de los excedentes. Seguramente esa reglamentación no va a ser para abrirnos más las puertas, sino para cerrarnos un poco de brechas y evitar que se constituyan empresas que, como dicen ellos mismos, desnaturalicen a estas entidades y las conviertan en entidades que solo buscan lucro. ¿Por qué? Pues porque uno crea una SAS y podría ser que el objetivo de esas SAS es ganar plata para repartírsela a través del fondo de empleados y allí habría lucro, no para complementar el fondo de empleados. Entonces, el FODES, primera conclusión de esta respuesta, puede ser patrimonial o puede ser pasivo, lo que diga la asamblea, o sea que ustedes podrían decirle a la asamblea, oiga, nosotros tenemos como 200 millones de pesos acumulados ahí en el pasivo, autorícenme llevar eso al patrimonio, hay una cuenta para eso en el patrimonio, y permítanme seguir llevando eso de aquí a esta nueva orden al patrimonio. Podría llegar a ser. Ya que se va a hacer con ellos si se dejan en el pasivo, la respuesta sí no es tan clara, pero hay un concepto unificado que es este, lo encuentran muy fácil, yo se los he mostrado varias veces acá, escriben en Google concepto unificado FODE Super Solidaria y les salen eso y les dice, bueno, ¿cuál puede ser programas de emprendimiento y también proyectos para brindarles servicios a los asociados o al desarrollo económico y social del fondo? La pregunta era si pues, se podía construir una sede o si adquirir un software que iba a ser por una tarjeta de débito. Y la Supersolidaria pues contestó de manera muy general sin decir si sí o si no, cosa que también nos pasó en otro fondo de empleados de acá, en el que contestan ni sí ni no, ¿sí? A todo, como dice la ranchera, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Entonces, diría yo que sobre eso hay una controversia que no está cerrada. Si con el FODE se pueden desarrollar proyectos como adquirir una sede, como tener un software que le permita prestar mejores servicios a los asociados y la sede lo permitiría y el software lo permitiría. Entonces hay revisores fiscales y personas que opinan que no. Por ejemplo, Analfe opina que no, que debe ser única y exclusivamente para emprendimiento de los asociados, que ese era el espíritu del FODES. Y en todo caso, pues lo que sí la Supersolidaria señala, y es lo que quiero que quede de ganancia de esta parte de hoy, es que se puede llevar al patrimonio, inclusive hoy. Se puede seguir llevando al patrimonio. Entonces, pues tengan presente eso para sus próximas asambleas. Bueno, eso es lo que quería mencionar ahí, me lo voy a saltar. En las mutuales tengan presente que hubo una modificación en el artículo 24 de la ley 2143 del 2021 sobre la distribución de los excedentes. Entonces ahí dice, ¿qué se debe hacer con ellos? La reserva mínimo el 10% va para allá. O sea que antes decía mínimo el 20, ahora es mínimo el 10. Pero menciona que hay que incrementar una serie de fondos, fondo de educación mutual, fondo de solidaridad, fondo para imprevistos, y que entre la reserva y todos esos fondos debe ser como mínimo el 50% de los excedentes y ya la asamblea determinará cómo se van a distribuir. Bueno, dicho esto, que espero lo tengan en cuenta para su distribución de excedentes, recuerden que esta semana tenemos el evento de riesgo de mercado, valoración o sea, valoración de riesgo de mercado para inversiones de deuda. Lo vamos a tener con una persona experta de giros y finanzas, es de 5 a 8 pm, pues para solo cooperativas de ahorro y crédito o con actividad financiera. El 4 de marzo tenemos el taller de elaboración de PCM. En nuestro próximo consultorio vamos a hablar del PCM para que entiendan de qué se trata ese PCM, sobre el que hay muchas dudas, pero mientras tanto pueden leerse la directiva 31 del 2000 del DAS Social. En marzo vamos a tener nuestro módulo de SARC, 4 sesiones. Y en mayo, bueno, en abril y mayo vamos a hacer el de directivos y en el de mayo vamos a tener el de riesgo de liquidez. Recuerden que el consultorio solidario pues lo ven por acá y está el acceso por Zoom, también lo pueden ver por YouTube. Bienvenidos y saludos a todas las personas que están por YouTube. Y esto se los digo tanto de parte mía como creo que es un consejo para todas las entidades del sector solidario. El sector solidario está en un recambio generacional, tanto de asociados como de directivos, y existe una enorme resistencia al tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías.
en parte pues porque nosotros somos de una generación que no nos gustan esas cosas ni las logramos entender muy bien. A mí mismo me pasa. Si uno se va a ver los directivos de los fondos de empleados, los directivos de las cooperativas, pues son personas ya de cierta edad, no les estoy diciendo viejitos, pues, pero son más bien cincuentones la mayoría, es decir, y creo que estoy siendo benévolo. Lo mismo pasa con los gerentes, sí, pues seamos realistas. Los gerentes de las cooperativas, de los fondos de empleados, sus miembros de consejo de administración, junta directiva, si uno le saca un promedio de edad, yo creo que da más de 50 años. Entonces a uno le hablan de Twitter, de Facebook, de TikTok, de Instagram, de YouTube. Primero, uno no entiende eso qué es. Segundo, no le gusta ni cinco, le parece una bobada. Y tercero, no le ve eso como qué sentido o qué importancia puede tener al interior del sector solidario. Y entonces estamos abriendo cada vez más la brecha con las nuevas generaciones de asociados en términos de comunicación. Queremos que los asociados sigan asistiendo al curso presencial en el auditorio de la cooperativa el sábado de 9 a 12 de la mañana, donde les vamos a hablar de los pioneros de Rosdell. Pues obviamente ese salón se le va a quedar vacío, o si se le llena, se le va a llenar con los asociados de siempre, de pronto con los pensionados, que pues ese sábado dicen, pues verdad, ¿qué nos ponemos a hacer? No tenemos nada para hacer, vámonos para allá que ya nos encontramos con los excompañeros. Pero que uno diga las nuevas generaciones, es decir, los asociados de 30 años, entre 25 y 35 años, ese segmento, si usted le pretende llegar con el mensaje, le va a tocar buscar otro canal, le va a tocar llegarle a través de este tipo de canales, de YouTube, de Instagram, de Facebook, de ese tipo de cosas. Así que habrá que mantener abiertos paralelamente dos canales mientras se va dando ese recambio. Es decir, claro, seguir con un tema presencial para los asociados, digamos, mayorcitos, y cuando hablo de mayorcitos no estoy hablando pues de 65 años para allá, estoy hablando de 45 años para arriba. Y entre los 25 y los 35 años, si usted le quiere llegar a ese segmento de asociados, o entre los 20 y los 35 años, si usted le quiere llegar a ese segmento, definitivamente le toca moverse al tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, porque a través de eso es que ellos están consultando las noticias, recibiendo la información, buscando a dónde quieren ir de turismo, viendo qué es lo que se quieren comprar, recibiendo información, están metidos de lleno allá. Así que si la cooperativa o fondos de empleados está allá, jamás se van a dar cuenta de que usted existe y menos qué es lo que está haciendo. En eso, pues uno intenta por sus propios medios hacer lo mejor que puede, pero la verdad sea dicha, yo he tenido la experiencia personal de que uno requiere asesoría y acompañamiento en esa materia. Nosotros tenemos aquí una agencia de publicidad que se llama Evo Publicis, que les podemos compartir el contacto para los que estén interesados y son los que nos manejan todo el tema de redes sociales, videos e imagen y puede llegar a serles de mucha utilidad, pero realmente pues el mensaje central es que todas las entidades deben procurar empezar en ese proceso de transición generacional, tanto directivos como de asociados, a poner una banderita, presencia y crecer en el tema de las redes sociales. Yo estoy ahí y espero que ustedes me sigan, me visiten. Estoy en Facebook, me pueden encontrar así, Diego Betancourt, ahí está, y tengo 1,600 amigos. Bueno, en Instagram tengo 362 seguidores. Bueno, ahí vamos. Hasta cuando yo manejaba eso, no pasaba de mi mamá y mi papá y mi esposa y John, pero el tema ha empezado a moverse bastante bien, al punto que ahorita también estamos en Spotify. A propósito, síganos entonces en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Spotify, donde estamos colocando las clínicas, los audios de las clínicas. Recuerde que tenemos, además del consultorio, al menos hasta el mes de marzo, la clínica para los que son clientes de SARC o fueron clientes de CIAR. Entonces estamos colocando los audios allí, esos sí son abiertos para cualquier persona, puede ser de mucha utilidad. Y ahí está nuestro canal de YouTube, en el que esperamos pues que ustedes no solo se suscriban al canal y a todo lo que les he mencionado, sino que lo compartan con sus redes. Recuerden que pues se nos está quedando un poquito pequeño ya este espacio y por eso estamos haciendo presencia en YouTube, donde pues pueden conectarse todas las personas que quieran, ¿no? Entonces, si por algún motivo encuentran que esta sala está llena, yo quiero que ustedes me entiendan, yo podría ampliarla a 1,000,
solo que pues los costos son un poquito altos, entonces por eso está el tema de la opción de YouTube, donde también se pueden conectar y hacer las preguntas allá. Entonces no sé si John me vaya a compartir. Sí, pues John es el que maneja eso, John es el amo del clic, es el que abre micrófonos, cierra micrófonos. No me odien a mí, odien a John. John, entonces usted, hermano, ayúdeme ahí. Claro que sí, ya le proyecto las preguntas, Diego, permítame. Y por ahí hay una Ya, persona que está levantando la mano, no sé, para que tú le des la palabra. A claro mirar que cómo es sí. este tema. Usted me dirá si le abrimos el micrófono al señor Héctor o primero las preguntas. Usted me Hágame dirá. primero las preguntas y de último le haremos las en vivo así. Listo, ahí está, Diego. Bueno, entonces dice aquí, somos una cooperativa de aporte y crédito, pero el 82% de los ingresos de actividades de recaudos con terceros. ¿Existe alguna manera de que se puedan manejar esos ingresos como ingresos operacionales, modificando estatutos? Bueno, es una pregunta muy confusa para mí porque si es una cooperativa de aporte y crédito, el 82% de los ingresos debería ser, es más, un porcentaje más grande debería ser con asociados. Quiero que me entienda. Una cooperativa de aporte y crédito capta aporte de sus asociados y le hace crédito a sus asociados. Por ende, no le puede prestar plata a terceros. Eso está prohibido. Que es que el recaudo es por nómina. Eso no tiene nada que ver, porque es que me mezcla unas palabras, ingresos con recaudo. O sea, esta persona que me hizo esta pregunta tiene una gran confusión y yo como que la acabé de confundir en vez de acabarla de aclarar. La ley lo que dice que no se distribuye, y fui muy claro al principio, devuélvase y vea el video de esa parte, es que el artículo 10 de la ley 79 no permite distribuir los excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. Así que el excedente, que es no distribuible, es el excedente operacional obtenido con terceros. O sea que supongamos que usted tiene unas cuentas en la 42, la pregunta que está haciendo, y la mueve a la 41. Eso no soluciona nada, porque es que la ley lo que dice es que no se distribuye el excedente obtenido en operaciones con terceros, excedentes que por supuesto son operacionales. Y cuando hablamos del recaudo, recaudar es el acto de recibir el billete, es diferente de con quién se obtuvo el ingreso. Por ejemplo, el recaudo no lo hace por libranza, o sea que el recaudo, el que le gira a usted el cheque, es la empresa patronal que le hizo los descuentos de nómina, pero el ingreso del crédito lo obtuvo fue con los asociados a los que les prestó ese dinero. Entonces es bastante confusa la pregunta, pero la teoría general lo que indica es, usted tiene operaciones del desarrollo del objeto social que hace con asociados, podría eventualmente las distintas al ahorro y crédito o al aporte y crédito, hacerlas con terceros, como puede ser el caso de la compraventa de café o la compraventa de eh, agroinsumos, o el caso de las cooperativas de trabajo asociado, o el caso, por ejemplo, de las cooperativas de transporte. Una cooperativa de trabajo asociado tiene 50 trabajadores asociados y 10 que son empleados. Entonces puede llegar a establecer una proporcionalidad, pero no de quién le paga, porque obvio que el que le paga es un tercero, sino de los trabajadores. El servicio lo prestan 60 personas. El objeto mío es generarle trabajo a las personas que son asociadas, pero de esos 60 hay 10 que no son asociados por algún motivo. Entonces, en esa proporcionalidad habría que sacar el excedente. Lo mismo el transporte. Obviamente, todos los que se suben al bus son terceros. No es por ahí que se establece cuántos son los terceros, sino que tiene buses afiliados y buses de asociados. Entonces, ¿cuánto es la proporción de buses de afiliados dentro del total? Y esa proporción sería la no distribuible. Dale, John. ¿Nos puede ampliar el concepto mediante el cual se limita la revalorización de aportes? Mira, el tema de revalorización de aportes, consúltelo en el capítulo 4, capítulo 5 del título primero de la circular básica contable. ¿Sí? Allí está. La revalorización de aportes se calcula sobre el promedio y a ese promedio se le aplica máximo el IPC. El IPC el año pasado fue del 5,62. Entonces, pues no se podrá usted pasar de ese porcentaje. Entonces, ahí hay dos cosas a tener en cuenta, la base y el porcentaje. La base es el promedio, no el saldo al 31 de diciembre. Y el porcentaje puede ser cualquiera, pero del 5,62 para abajo. En el caso tanto de los fondos de empleados como de las cooperativas, pues no se puede destinar más del 50% del excedente a ese propósito. Entonces, en un caso así rapidito, si usted dio 1.000 millones de excedentes,
no puede destinar más de 500 millones a la revalorización de aportes. Pero si esos 500 millones son más del 5,62 sobre el promedio, pues tendrá que ser menos. Lo que no significa que usted no pueda llevar los 500 millones al fondo de revalorización de aportes y luego sacar de ahí, por ejemplo, 300 millones para revalorizar aportes, caso en el cual le van a quedar sobrando 200 ahí que le pueden servir para completar el año pasado. No sabemos el año entrante, es que el año pasado, el año entrante, no sabemos cómo nos vaya. No se puede hacer el retroactivo. Listo, John, dale. La fecha de reunión de la Junta Directiva sigue siendo la fecha límite, sí. En el caso de los fondos de empleados, sí. Los fondos de empleados, la fecha para establecer la habilidad es la fecha a la cual se reúne la Junta Directiva para convocar a asamblea o a elección de delegados. En el caso de las cooperativas, es esa fecha o la que determine el estatuto. O sea, es el único caso, el de las cooperativas, donde eso se permite. Entonces, mi consejo, cuando vayan, por ejemplo, las cooperativas, cuando vayan al Congreso Cooperativo, deberían poner en el punto del orden del día: hagamos un propósito nacional como sector cooperativo que nos aclaren el tema del impuesto de renta. Y los fondos de empleados, dentro de las muchas cosas que pueden tener dentro de su agenda gremial, esta puede ser una. Que ese tema de la fecha límite no sea la fecha de convocatoria, sino que se permita, como las cooperativas, fijar en el estatuto una fecha distinta, como puede ser el 31 de diciembre o el corte del mes inmediatamente anterior, que eso lo determine la junta directiva. Listo. Para utilizar la reserva por excedentes debe ser aprobada por la asamblea. Entonces usted va, pone la cara, cosa que es bastante difícil, a mí ya me ha tocado, y le dice a los asociados: muchachos, perdimos plata, y no poquita, tanta. La propuesta, entonces, este año no hay proyecto de distribución de excedentes, sino proyecto para utilización de la reserva de protección de aportes para enjugar las pérdidas que dimos. Entonces sería así: la reserva es de tanto menos la pérdida de tanto, que era una reserva de tanto, y esa reserva que se utilizó se repondría con excedentes futuros hasta dejarla como estaba antes de ser utilizada. ¿Votan, aprueban? Sí, listo, ya quedó aprobado, se hace. Que un asociado se va para la asamblea debe estar aprobado por la junta, si lo dice el estatuto. Si no se ha llevado a la junta, bueno, la lista de asociados hábiles e inhábiles la verifica es el órgano de control social, no la junta directiva. Es decir, la junta de vigilancia o el comité de control social. Como ahí dice solo junta pelado, no sé a cuál de las dos se está refiriendo, pero es el órgano de control social, junta de vigilancia o comité de control social. La lista que se publica es la lista de asociados inhábiles, no para boletearlos y hacer escarnio público de ellos. Con la cédula bastaría. Es para que ellos puedan controvertir y decir: no, ¿cómo así que yo estoy inhábil? Un momentico. Si mire que aquí está la prueba de que yo pagué. En ese caso, pues será la misma Junta de Vigilancia o Comité de Control Social la que proceda a rectificar la lista y habilitarlo para que se pueda postular, o para que vote, o para que asista, o para que participe. Listo. Para que un asociado en una consulta, la proporción de la cartera en A y B cuya recuperación es mayor a un año no clasifica como largo plazo. Pues si eso es para la presentación de estados financieros, sí. Si es para lo que yo estaba diciendo ahora, pues no. ¿Por qué? Porque los activos de largo plazo, como la cartera, generan un flujo de caja de retorno y unos ingresos de retorno que sirven para pagar esas obligaciones financieras, el capital, y para pagar esos intereses. Entonces ahí hay un equilibrio. Coloco cartera con costo financiero. Bueno, coloco cartera que me genera ingresos financieros y me genera recaudo, apalancado en una fuente que me genera salidas y costo. Entonces el asunto está equilibrado. El problema es cuando usted se endeuda en 1.000 millones de pesos, dice que para comprar una oficina que no le va a producir un peso, en cambio le va a generar un poco de gastos y costos, y está endeudado con un banco pagando intereses al 0,8. Ahorita la DTF se va a subir, que va a quedar pagando intereses al 1. Es decir, que los 1.000 millones le van a costar 120 millones de costo financiero al año, y usted además va a pagar el mantenimiento, los seguros, la vigilancia, las adecuaciones, la depreciación, el aire acondicionado, los servicios públicos que eso genera, el circuito cerrado de televisión, todo lo que usted quiera. Y los aportes de los asociados que debería estar recibiéndolos para colocarlos en cartera, ahora los tiene que destinar a pagar la obligación financiera, pues porque esos 1.000 millones de pesos que usted invirtió ahí en cartera no le van a producir un peso, pues en ingresos, en flujo de caja, no. Listo, dale, John.
nos puede hablar de la distribución de excedentes para las mutuales. Las mutuales de primero, de segundo y de tercer de nivel de supervisión tienen que distribuir los excedentes de acuerdo con la nueva ley que salió en este año, en el año pasado 2021, y que ahí al principio les señalaba el artículo donde señala que se debe destinar como mínimo un 50% para incrementar la reserva, para incrementar unos fondos, el de imprevistos, el de educación y el de solidaridad, y dice que como mínimo se debe llevar 10% a la reserva y como mínimo 5% a cada uno de esos fondos. Entonces, pues ahí está, la respuesta estuvo al principio de la exposición. ¿Cómo de realizarse la distribución de excedente en una cooperativa multiactiva que tiene ingresos por actividades con terceros? Entonces, ahí está. La ley 1070, el artículo 10 de la ley 79 lo señala. Mire el cuadrito que yo le puse allí al principio. Eso está en la circular básica contable, la vieja, y es un claro ejemplo de qué es lo que usted tiene que hacer. Lo primero es que, pues, como usted tiene ingresos con actividades con terceros y no tiene un sistema, pues, más preciso, yo diría que a prorrata de esos ingresos podría llegar a establecerse el porcentaje no distribuible. Es decir, uno puede llegar a determinar, imaginémonos una cooperativa como, a ver, como cuál, bueno, por ahí tenía yo una cooperativa que se llama Cogance Valle. Entonces, la cooperativa de ganaderos del centro del valle vende agroinsumos y le vende a asociados y le vende a terceros. Entonces al final dice, pues no nos pongamos, no nos compliquemos, por NIT el ingreso está identificado. Crucémoslo con quiénes son asociados y quién no. Y en esa función decimos cómo le parece que el 50% de los excedentes fueron obtenidos en la prestación de, o en el desarrollo del objeto social, pero con terceros. Entonces uno puede decir, entonces el 50% de ese excedente es no distribuible. ¿Cuánto nos ganamos? ¿No? Que 500 millones. Ah, bueno, entonces 250 van para el fondo especial, que eso se va al patrimonio. Y sobre los otros 250 se aplica el artículo 54, 55 y 56 de la ley 79. Entonces, sobre el 54, pues es 20 para educación, 20 para reserva, 10 para solidaridad, revalorización y demás. El problema va a ser cuando le llegue la hora de pagar el impuesto de renta, donde usted se va a preguntar sobre cuál pago. Sobre los 500 completos, que es lo que dice la DIAN, o sobre los 250 distribuibles. Si pago sobre los 500 completos, me tocaría pagar 100 millones de pesos de impuesto de renta, pero en el fondo de educación no llevé sino 50, porque el excedente distribuible solo fueron 250, o sea que me van a quedar faltando 50 que me tocaría llevar al gasto. Y si lo hago exactamente solo sobre el excedente neto distribuible, que es lo que dice Confeco, pues tengo el problemita ese de que la DIAN me podría en cualquier momento, pues hacer como una especie de... ¿Tiene el micrófono abierto? Una especie de, bueno, me podría controvertir el tema, entonces pues yo en eso no cierro la discusión, lo que les invito es a que revisen ese temita. La otra cosa que deben tener que en cuenta es que ese artículo 10 dice preferentemente con asociados, así que uno diría marginalmente con terceros, pero en algunas cooperativas, aunque todavía pues no he visto graves problemas con eso, realmente es mayoritariamente con terceros y marginalmente con asociados. Es decir, hoy hay cooperativas que 80-90% de sus excedentes y de sus ingresos, podría decirse, son generados es con terceros. O sea que ya habría una desnaturalización del modelo cooperativo, porque esa cooperativa o esa empresa no existe para prestarle servicios a sus asociados preferencialmente y marginalmente a terceros, sino que existe para prestarle servicios mayoritariamente terceros y marginalmente asociados. Ahí les dejo esa reflexión. Este no es el tema del día, pero que soy indicador de apalancamiento pasivo total con terceros sobre capital social. ¿Se tiene en cuenta los fondos pasivos o se detrae este rubro? Para mí, el fondo social no es un pasivo con terceros, sino con los mismos asociados, así que debería sacarse de allí. Esa es mi opinión. Dale, John. ¿Qué pasa si los excedentes con terceros son mayores que los percibidos? Ya lo acabé de decir. Dale, John. Los ingresos que se obtuvieron con los asociados que se desvincularon en la vigencia fiscal son susceptibles de distribución. Yo diría que sí, eso ya es hilar muy delgadito. Porque cuando yo les presté porque eran asociados. Que se me desvincularon después, eso es otro rollo. Pero yo les presté en desarrollo de un objeto social y esa operación se hizo con un asociado. Entonces, para mí los ingresos de ahí para adelante serían distribuibles, pero eso es una opinión mía. Siendo un fondo de empleados que tiene como activo camionetas y realiza una venta de la misma, eso es un... A ver,
y tiene como activo camionetas. Sí, eso es obtuvo una utilidad en venta de propiedad, planta y equipo. Eso es un ingreso no operacional que es perfectamente distribuible porque el fondo de empleados no se dedica a la venta de camionetas. El excedente que es no distribuible es el excedente operacional obtenido en la prestación de servicios a terceros, es decir, en el desarrollo del objeto social con terceros, y el desarrollo del objeto social del fondo de empleados no es la venta ni de camionetas ni de nada. Vendió un activo, obtuvo una utilidad, eso es perfectamente distribuible. ¿Cómo se puede alimentar y gestionar el fondo para amortización de aportes? Espere que ya me dio sed. El fondo para amortización de aportes se alimenta con el remanente de los excedentes. Entonces usted va a la asamblea y le dice, oiga, permítame alimentar el fondo de amortización de aportes, voy a llevar tanto para allá. Entonces la asamblea dice, listo, ok, hágale. Entonces, listo, se fue para allá. Eso queda dentro del patrimonio. Usted puede decirle de una vez ahí a la asamblea, oiga, de una vez, ¿por qué no me da permiso para utilizar ese fondo de amortización de aportes reemplazando el 100% de los aportes de los asociados que se van? Esa es una opción. En ese caso, si la asamblea entonces le dice sí, entonces que queden las dos cosas, que aprobó llevar el 50% del remanente allá y que aprobó de una vez que sea destinado a recomprar los aportes de los asociados que se retiran hasta su agotamiento. Entonces ya listo, quedó autorizado. Entonces se sale de la 35 y entra a la 33 y un asociado que tenía 10 millones de aportes se fue. Entonces sale de bancos, supongamos para hacerla sencilla, 10 millones, se paga de la 31, 10 millones, o si quiere hacer la vuelta completa, salió de la 31, se cruzó con la cartera, le sobraron 10, se llevó a la 24, entonces luego de la 24 con la bancos. Y uno dice, bueno, estos 10 millones se fueron de la 31, entonces los voy a reemplazar. Entonces de la 33 salen los 10 millones y entran a la 31, pero a la 31 10, 10 aportes amortizados. Y si maneja NIT, pues los pone con el NIT de la misma entidad. Y así poco a poco el valor que estaba en el fondo de amortización de aportes de la 33 va a terminar todo metido dentro de la 31 10 10. Recuerden que también la revalorización de aportes no pasa derechito de la 35 a la 31, debe pasar primero por la 33, que es el fondo para revalorización de aportes. Esa es una opción. La segunda opción es que uno vaya alimentando, 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 alimentando y tenga tanto billete que al final diga, oiga, yo le puedo comprar el 20% de los aportes a todos los asociados. Esa opción requiere tener músculo porque eso hay que entregárselos en efectivo o en plata, pues, no puede decir, se lo va a cruzar el que me deba plata con cartera. Pero supongamos que usted tiene 10.000 millones de aportes y tiene 2.000 millones en el fondo para amortización de aportes y le va a devolver a todo el mundo el 20%. El que tiene 1 millón le devuelve 200.000 y al que tiene 10 millones le devuelve 2 millones. Pero eso sí toca ese en billete, así que usted tiene que tener los 2.000 millones en bancos. Así que entre las dos opciones yo prefiero la primera, solo recomprar el 100% de los aportes al que se vaya yendo. Eso es una forma de crear capital institucional y no crear una mayor presión sobre la caja, a menos que usted esté nadando en liquidez y no tenga pensado no hacer absolutamente nada con ella ni la necesite. Eh, Al respecto, le recomiendo nuevamente consultar el capítulo 5 del título primero de la circular básica contable. Dale, John. Una cooperativa de aporte y crédito puede recibir ahorros de sus socios ni por el berraco, pero ni por el berraco. Eso se llama captación masiva de evitarlo del público y va a ir a la Guandoca. O sea, la Guandoca es la cárcel. No se puede, jamás. Los únicos que pueden recibir ahorros son los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las cooperativas con actividad financiera, para lo cual requieren autorización que hoy en día no se la dan a nadie. Otro día hablamos por eso. Se puede con el FODES comprar un bus y se pone a servicio de la patronal y la patronal paga el alquiler. Si usted hace esa consulta, pues yo le diría lo siguiente. Se supone que el FODES es o para emprendimiento de los asociados, ¿cierto? Para generar empleo de los asociados, de sus familias y demás. O sea, una vaina ahí toda de emprendimiento, toda loable, jamás con un interés de que eso tenga una retribución para el fondo. De hecho, esa plata se va y no vuelve. O para desarrollar proyectos, programas al interior de la cooperativa que presten un mejor servicio a los asociados. Entonces, en ese sentido, el tema del bus con los recursos del FODES suena un poquito forzado porque el bus como tal realmente es un servicio para la patronal, no para el asociado. Al asociado es a trabajador de la empresa, sí, pero a él lo tienen que transportar en el bus del fondo o en el bus de un tercero contratista, pero lo tendrán que transportar, ahí no tiene nada que ver. Entonces, por el FODES me suena difícil entroncarlo así.
Pero ¿cómo le parece que usted para comprar un bus lo que necesita es plata? Y los fondos de empleados no tienen prohibido desarrollar otras actividades contempladas en el estatuto. Entonces yo creo que la solución fácil para lo que usted pretende hacer es, uno, que la Asamblea le autorice fortalecer el patrimonio del fondo a través del FODES, o sea, que el FODES se mande al patrimonio, ¿sí? Entonces, nada de cuenta 26, todo a la 33, el FODES quedó en el patrimonio, listo, de aquí y por sécula seculorum. En el estatuto, incluir que el fondo podrá desarrollar otras actividades de prestación de servicios, desarrollando alianzas con la empresa patronal, siempre que contribuya a fortalecer los lazos de unión y no sé qué, porque realmente permite desarrollar otras actividades, aunque otra vez el requisito de esas otras actividades tiene que ver con que estas contribuyan o complementen el objeto social del fondo. O sea, porque la labor de un fondo de empleados es prestarle servicios a sus asociados, no a la empresa patronal, pero uno diría que dentro de todo este tema de la cooperación, el patrocinio, el tema podría funcionar. Entonces, no nos queda del todo bien lo del bus, porque yo no veo eso qué relación tiene con el objeto social de un fondo, pero usted no necesita utilizar el FODES para eso. Lo incluye en el objeto social. Hay fondos, de hecho, que tienen ese tipo de convenios, manejan el casino, manejan los buses de la empresa. Y el FODES, como una cosa aparte, sin relación de causa-efecto, le pide a la Asamblea que se lo autorice llevar al patrimonio. Pues eso es una cosa y la Asamblea lo aprobó, listo. Y por otro lado, propusieron a la Asamblea reformar el estatuto, incluir lo de la multiactividad en el fondo y, entre otras, lo llevan a la Asamblea, puede ser, no es que sea obligatorio, pero pues por transparencia, la idea de lo del bus y la Asamblea le dice hágale y bueno, y le hace a su bus. El asunto es que empezamos a cojear por el lado de que ese ya es una actividad que está incluida en el estatuto, pero esa actividad incluida en el estatuto está orientada a prestarle servicios a un terceros, que es a la empresa patronal. Entonces, como que sería una especie de desnaturalización del modelo de los fondos de empleados porque estaría desarrollando una actividad cuyo objeto no es la prestación de servicios asociados, sino la prestación de servicios a terceros. Podría uno intentar venderla por el lado de que los que se sientan, los que ponen sus nalguitas en esos asientos son los asociados, pero insisto, ahí el cliente realmente no es el asociado lo tiene que llevar en el bus del que sea. Entonces, le veo problemas a esa idea porque la filosofía general es que estas entidades deben estar orientadas a prestarle servicios a los asociados, o sea que pueden desarrollar una o más actividades, incluidos los fondos de empleados, las mutuales y las cooperativas, pero esas actividades deben estar orientadas hacia la satisfacción de necesidades con asociados. Lo del bus puede ser una muy buena idea económica que sea rentable, pero entonces en ese caso, mire que ahí habría ánimo de lucro. Desarrolla una actividad económica rentable a través del fondo de empleados con el ánimo de que el fondo se pueda repartir la plata entre ellos, así sean beneficios sociales. Entonces, hay muchos fondos de empleados que lo hacen, pero yo creería que si usted hace la consulta tanto a NALFE como a la Supersolidaria, la respuesta iría como en el sentido de la que yo le estoy dando, que eso constituye una desnaturalización del modelo de los fondos de empleados porque están persiguiendo única y exclusivamente lucro. Así sea en especie, ¿no? Que es para dar auxilios. Igual. ¿Se pueden alimentar y gestionar los fondos de revalorización de aportes? Pues por supuesto, ya lo expliqué por ahí previamente. Dale, John. El FODE, si por segunda vez se alimenta de los excedentes, pero su saldo no alcanza para iniciar con lo reglamentado, no, usted puede echarle plata. Hay fondos de empleados que llevan 12 años echándole plata a eso y no han hecho nada, ni piensan hacer nada, ni se les ha ocurrido qué hacer con eso. Por eso estoy diciendo, ¿usted por qué no resuelve eso y manda eso al patrimonio de una vez? Sí, mejor fortalecer el patrimonio y se descomplica la vida. Eh, pero no, échele plata hasta que se le ocurra qué va a hacer con él. En mi opinión, pues quedaría mejor dentro del patrimonio. Las cooperativas, las reservas deben ser el 10. No, las cooperativas el 20, los fondos de empleados del 20, como mínimo el 10 en las mutuales con la nueva norma que salió en este 2021. ¿Dónde podemos encontrar información detallada sobre el PCM? Directiva 31 del 2000 del DAN Social. Si ustedes quieran, entran uaeos.gov.co, www.uaeos.gov.co. Por aquí arriba dice trámites y servicios, entran por ahí. Por aquí abajo aparece educación solidaria. Pican ahí. Cuando entran en educación solidaria hay una cosa que dice herramientas. Pican en herramientas, bajan hasta que encuentran PCM y ahí lo abren. Y dice John por aquí que también en el canal de YouTube habla sobre el tema del PCM. Hay un video sobre ese tema muy completo. Bueno, y creo que culminamos, ¿cierto, John? Sí, señor. También hay unas preguntas en el canal de YouTube.
Si me permite, ya se las proyecto y la señora Diana Moreno ha levantado la mano. Si No quiere, sé. actívele a Diana mientras usted me va proyectando esa, a ver. Claro que sí, señora Diana, bien puede active su micrófono. Le ha llegado un mensaje. Buenos días, Santiago. Buenos días, John. Es que mi pregunta es la siguiente. Tengo el caso en este momento de un asociado que Ujú. presentó su solicitud de retiro. Al hacer el cruce de cuentas, le queda debiendo al fondo. ¿Cómo podríamos manejar ese caso? Porque la persona no tiene empleo en este momento y pues dice que no quiere entrar en mora pues para no perjudicar a su deudor solidario. No, mija, pues es una situación muy difícil por la situación personal, pero las cosas son como son. Usted le puede reestructurar, ¿sí? Esa reestructuración puede involucrar periodos de gracia. La reestructuración se debe hacer bajo la premisa de que la nueva operación tenga mejores perspectivas de recuperación que como está ahora. No debe desmejorar las garantías, así que la reestructuración es viable sí, solo si el codeudor acepta nuevamente firmar. Si definitivamente ninguna de esas cosas es posible, pues lo que toca es simplemente dejar que se suceda lo inevitable. Y es que el señor, si no paga, entra en mora, va a quedar reportado en la central de riesgos tanto él como su codeudor. Obviamente el codeudor puede llegar, presentarse y decir, como yo no quiero quedar en mora y este señor no tiene con qué pagar y es incierto cuándo vaya a pagar, yo le voy a ir pagando las cuotas hasta que él consiga trabajo y cuando él consiga trabajo, pues sigue pagando la obligación y me paga a mí el pedacito que me quedó debiendo, pero pues no, no hay nada más que hacer distinto de lo que le acabo de decir. Si lo va a reestructurar, siempre y cuando usted pueda demostrar que con la reestructuración tiene mejores posibilidades de recaudo y en todo caso sin ir a desmejorar las garantías. Y si no, pues no, nada. Usted lo que no puede es ir a falsear la información. No, se fue mal para las centrales de riesgo, se fue mal tanto deudor como codeudor. Y lo que usted tiene que cumplir es con el deber de informarles a los dos de la situación de incumplimiento de la obligación para darles la oportunidad de que ellos pues se presenten el deudor o el codeudor a pagar la deuda, porque en últimas pues la deuda es de los dos. Ok, muchas gracias. Igual yo no podría hacer la liquidación y tener un saldo de una persona que ya no es asociado, porque Sí, pues claro. la norma no me lo permite. Todo lo contrario. Usted le cruza los aportes, le hace el título quinto de la circular básica, el capítulo quinto del título primero, y ahí dice, no, cuando una persona se retira, usted se retira, le cruza los aportes, la cartera debe permanecer dentro de la cartera hasta que la pague en total. Todo eso está en la circular básica contable y dice exactamente lo contrario de lo que usted me acaba de decir. Se le tiene que cruzar los aportes y la cartera no me la puede mandar a cuentas por cobrar, la deja en la cartera hasta que termine o se castigue o lo que sea que ocurra. Dice exactamente lo contrario. Dale, John. Vale, gracias. Es que Ahí hay un don están. Héctor por ahí que está por preguntar. Ahí están las preguntas de YouTube, Diego. Ah, bueno, averígüese por un don Héctor que anda perdido por ahí. Dice, si tiene una cooperativa cerrada, ¿qué pasos debo hacer para abrirla a todas las personas? Modificar el estatuto, donde dice el vínculo común de asociación. Podrán ser asociados las personas naturales menores de 14 años, las personas jurídicas, bla, 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 bla. La ley 79 del año 88 dice quiénes pueden ser asociados a las cooperativas. En vez de hablar de que podrán ser asociados los trabajadores de esta empresa, habla de podrán ser asociados las personas naturales que cumplan estos requisitos, ¿sí? Y puede dejar inclusive los que están ahí en la ley 79, que son muy básicos, o sea, todo Colombia. En un fondo de empleados, el revisor fiscal no dijo que se podía alimentar el fondo durante el año con partidas distintas a la distribución de excedentes, pues se tienen consignadas en el reglamento. Ese tema de los fondos sociales, pues la jurisprudencia de la superintendencia ha sido modificada recientemente con las circulares básicas y de hecho hay un video de las jornadas que hizo la Supersolidaria en la difusión que ustedes lo pueden ver. Está, si quieren, me acuerdan dentro de 8 días para no alargarme, les muestro dónde está el video, pero para resumirle aquí así, los fondos sociales se alimentan exclusivamente con excedentes. A ese propósito recomiendo leer el capítulo cuarto del título primero de la circular básica contable. Solo se alimentan fondos sociales con excedentes. Las contribuciones de los asociados, ese tipo de operaciones
realmente son es para los fondos mutuales, sino que nosotros hemos hecho unos fondos ahí que son unos fondos piñata. En una piñata uno le mete de todo y le saca de todo. Entonces, hoy en día hay unos fondos sociales a los que no solo le meten excedente, sino que les meten contribuciones y que es que, claro, me dio una devolución de 50 millones, no tire esa vaina para allá, que hay unos aportes no reclamados de los asociados, no tire esa vaina para allá, que es que nosotros tenemos un bono, una rifa, no, mande esa vaina para allá. Realmente la supersolidaridad lo que ha dicho es lo siguiente: los fondos sociales se alimentan con excedentes, punto. Y de ahí se saca. Los fondos mutuales se alimentan con contribuciones y de ahí se saca. Y lo del bingo, lo del bono, lo de la devolución de claro, los aportes no reclamados, eso va al estado de resultados, como contribuciones administrativas, como aprovechamientos, como lo que sea. Ah, pero entonces, ¿y la plata de los fondos sociales? Pues como no le va a alcanzar, va a tener que llevarla directamente al gasto, inclúyalo dentro del presupuesto. Ese es como el tratamiento del tema de los fondos sociales. Enjugar pérdidas con la reserva de protección de aportes es de ley. Y entonces si la asamblea no lo aprueba, entonces las pérdidas se quedan en la cuenta que corresponde del balance y ya, sí, pues no pasa nada. Simplemente se queda la reserva como está y se queda la pérdida allí acumulada como está. Bueno, por lo demás, el tiempo hoy lamentablemente se nos acabó. Oiga, Clarita, por aquí no haga sino insistirme, es que don Héctor, ¿quién es don Héctor? Denle la palabra allí a don Héctor para que cerremos hoy. Las demás personas me disculpan, me escriben las preguntas por el chat o dentro de 8 días. Don Héctor, Valencia. Diego, buenos días. Sí, señor, ¿cómo le va? Bien, usted. Ve, Dígame. en una reunión que tuvimos el viernes aquí en la ciudad de Medellín con la superintendente, se tocó el tema de la pérdida esperada en los fondos de empleados. Se le hizo un planteamiento muy claro de todo el cálculo que se había hecho con el fondo de empleados de EPM y se les demostró que generaba una pérdida de 1.500 millones de pesos. Que eso era imposible socializarlo con los asociados. Entonces la superintendencia en conclusión dijo, hombre, hemos hecho el ejercicio con 38 fondos, mándenos propuestas y entonces por ahora están en stand-by pues lo de pérdida esperada. Así ellos hayan corrido los plazos, están analizando porque se les hizo claridad que es un copy-paste del sector financiero y que los fondos de empleados no están enmarcados en la parte financiera. Entonces quedó claro el viernes con la superintendente que van a revisar el tema, que estemos tranquilos, que ese tema va a ser nuevamente revisado. En segunda instancia se tocó el tema también sobre lo que hablaste ahora del PCM, del FODES y del Fondo de Educación. Nos comentaba el funcionario que tienen una confusión con esos tres ítems. Se están mezclando los tres. Entonces ellos van a sacar un comunicado porque PCN y FODES lo están utilizando en muchas instituciones casi similar y están enredados. Lo que dijiste de que tienen una cantidad de plata, unos fondos crearon unas empresas y ya se les dijo que esas empresas las tienen que mostrar consolidadas en la asamblea, porque si son los inversionistas, tienen que mostrar eso. Ahora se viene lo del RV, régimen único de beneficiario final, donde van a tener que informar los asociados con más del 5% y adicional tienen que mostrar que el fondo es el beneficiario al 100% de esa. Por dicho, hay un enredo que ni la superintendencia nos dijo en el viernes, no sé qué vamos a hacer, pero algo hay que hacer frente a ese tema. ¿Listo, No, Diego? pero muchas gracias. Me parece muy bueno que ustedes, precisamente para eso son los gremios y esas mesas, puedan tratar estos temas. Yo lo que procuro es señalar aspectos que son de importancia para el sector para que ustedes los tramiten a través de esas mesas, que nos vayan dando a todos pues como luces sobre esos asuntos. Yo espero pues que los apuntes que yo también les doy desde acá les puedan ser de utilidad. Lamentablemente el tiempo por hoy se nos acabó. Yo creo que en el próximo consultorio voy a cambiar de metodología. Voy a empezar primero por las preguntas, o sea, el saludito y por las preguntas, antes de hablar del tema, que yo pensaba hablar de PCM, en aras de asegurarme de poder darle respuesta a todas las preguntas que tenga la gente primero y no dejar como preguntas pendientes, pero pues como para mantener el tema de la disciplina del horario, me disculpan las demás personas a las que eventualmente no les haya No, podido tranquilo, Diego. contestar,
para que me dejen por ahí por echar las preguntas o me las aguanten para dentro de 8 días y empezamos por ahí por las preguntas primero para poderlos evacuar y que ninguno se sienta que lo dejamos como por fuera. Por lo demás, desearles un feliz inicio de semana, muchísimos éxitos y nos Diego, vemos. muchas gracias. Con muchísimo gusto, don Hasta Héctor, hasta luego. luego. Bueno, chao. A Coagrohuila, a Cindy, a Elizabeth, si quieren, mándenme las preguntas por el correo y por ahí les doy respuesta o por el chat o por el WhatsApp y yo por ahí les doy respuesta a Cindy. Cindy es de Fondesport y Coagrohuila. Bueno, por ahí con Coagrohuila nos vamos a reunir por ahí. De pronto les doy respuesta a esa pregunta. Me disculpan que por acá no se las haya podido responder por tiempo. Hasta luego.